¿Cómo están? Buenas tardes. Hay un libro muy interesante escrito por un historiador, Paul Johnson, que se llama el libro Intelectuales. Entonces, en este libro nos cuenta la vida de los intelectuales, el historiador Paul Johnson, ¿no? Es un gran historiador del mundo anglosajón. Y disecciona la biografía de Marx, de Rousseau, de Sartre y de muchos intelectuales del siglo XX y de otros siglos que han configurado el mundo de las ideas en nuestro planeta. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque no solo nos habla de su obra intelectual, de las ideas que nacen de estos cerebros poderosos, sino también de la manera en que ellos vivieron, de la manera en que ellos actuaron con respecto a sus vidas. Porque no nos engañemos, si existe un divorcio entre tu vida y tus ideas, entonces siempre vas a generar una consecuencia negativa para los demás. La gran lucha de los seres humanos es que tus pensamientos y tu forma de actuar concuerden, ¿no? Que haya cierta unidad de vida. Los intelectuales en la actualidad han venido a ocupar el papel que antes tenían los sacerdotes en las religiones, ¿no? Los sacerdotes eran los guardianes, los profetas de una verdad revelada, ¿no? Eran los defensores de una verdad. Pero cuando las religiones entran en crisis y cuando el cristianismo es atacado, sobre todo el cristianismo, que es la gran religión en el planeta, cuando es atacado, los intelectuales se presentan como los nuevos sacerdotes, que tienen ya no el papel de custodiar una verdad revelada, sino tienen un nuevo papel, el de promover su propia verdad. Nacen así los grandes sistemas ideológicos, ¿no? Marx, el marxismo, el existencialismo y así tantos otros, ¿no? Su verdad la proponen como la nueva verdad revelada, pero exigen el mismo grado de adhesión total que te piden las religiones, una adhesión de corazón, de mente, de cuerpo incluso. Las ideologías, que son sucedáneos de las religiones, te piden el mismo tipo de adhesión. Tienes que entregarte al pensamiento ideológico en cuerpo y en alma. Muy bien, las religiones han creado civilizaciones, las ideologías están moldeando a la civilización moderna y posmoderna, moldean a la civilización de nuestro tiempo, que es una civilización posmoderna. Muchos de los grandes problemas de nuestro tiempo tienen que ver con estas verdades de los intelectuales que han promovido, haciéndolas pasar por verdades absolutas cuando en el fondo son opiniones de los intelectuales. Me pongo a pensar en nuestro país. Gran parte de la inteligencia de izquierda o la inteligencia liberal posmoderna, que apoyó en su momento al señor Vargas Llosa, por ejemplo, intelectuales, han promovido los últimos 20 años una serie de candidaturas políticas. Promovieron, por ejemplo, la candidatura del presidente Toledo, la candidatura del presidente Humala, la candidatura del presidente Kuczynski, la candidatura de la señora Villarán. Y en última instancia, la candidatura del presidente Kuczynski. Todas estas candidaturas han generado grandes escándalos como otras opciones políticas. Pero la postura de los intelectuales ha sido una postura cuasi religiosa. Nosotros no nos equivocamos, dicen ellos. Nosotros fuimos engañados. Y por eso, porque fuimos engañados, tenemos el derecho de seguir proclamando una verdad que en el fondo es una ideología. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que se presentan hablando de la verdad absoluta cuando en el fondo están promoviendo su opción política y su opción ideológica. Porque además de promover su opción política y su opción ideológica, actúan como las viejas religiones, de manera sectaria. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Es más o menos el lema de estos intelectuales que lamentablemente en muchos casos se han convertido en profetas del odio. Gracias.